Una de las cosas que uno aprende en la locura de seguir la continuidad de las noticias en la Argentina es que a veces hay que esperar para ver quién tiene razón. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cuando allá por marzo, cuando todos estábamos volviendo de las vacaciones, empezó a notarse los primeros síntomas del aumento del desempleo? Primero fueron los despidos en los gremios estatales. Entonces ahí el gobierno decía, bueno, estamos cambiando ñoquis por trabajadores, estamos despidiendo a los ñoquis del gobierno anterior. Ok, pero después empezaron a sentirse los empleos en algunas ramas de la industria, en la construcción, en algunas textiles. Empezó a sentirse que había pulverización de puestos de trabajo. Y ahí las declaraciones de los funcionarios, cuando uno las mira hoy, fueron muy interesantes. ¿Por qué? Porque en aquel momento el gobierno negaba que hubiera pulverización de puestos de trabajo, negaba que hubiera pérdida de puestos de trabajo. Los despidos son una sensación térmica, que no nos hagan creer que estamos teniendo pérdidas notables de empleo. A la discusión hay que darla con un poquito más de datos y de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que por una empresa que cerró despidieron a 100 empleados, pero hay que ver toda la película. Les hago la cita completa para ver que no está manipulada. Quien decía esto era nada menos que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en abril de este año. ¿Qué decía el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que recuerden que se presentó y anduvo por los programas de televisión exhibiendo estadísticas del ANSES diciendo que no había habido pérdida de puestos de trabajo? Decía Jorge Triaca en aquel momento, la desocupación es una situación muy grave, pero viene desde hace mucho. Lo que pasa es que los porcentajes que se difundían antes no se constataban con la realidad. Hoy se conoció una estadística interesante que, ya que hasta ahora en materia de estadística se estaban comparando peras con manzanas, vale decir, se medía con el INDEC del kirchnerismo, que era trucho, o comparado con lo que mide el INDEC que tampoco se sabe cuán confiable es, pero se supone que es un poco más confiable. Entonces, ahora apareció una estadística interesante, que es la desocupación medida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta el año pasado gobernaba un señor que se llama Mauricio Macri, que actualmente es el presidente, con lo cual supongo que esa estadística no será teñida de desconfianza. La desocupación medida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado daba 8 y pico, ¿sí? Y este año ahora da 10,5. Entonces ha subido 2 puntos. O sea, la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires midió 2 puntos. Está en el 10,5 promedio, ¿sí? Esto genera un dato bien interesante, que todos los que en abril, marzo, negaban el aumento del desempleo, los funcionarios del gobierno que decían, no, no es así, bueno, ya está. Ya no hablan más del desempleo, ya nadie niega que el desempleo terminó subiendo y que el desempleo está arriba de los 2 dígitos, sobre todo en los centros urbanos más importantes. Después ahora vendrá la discusión. Esto es por el ajuste del primer momento y después ahora si baja la inflación volverán los puestos de trabajo. No es así, es por la falta de inversiones que no llegan. ¿Por qué no llegan las inversiones? Es porque en lugar de apostar a las inversiones se está pulverizando los puestos de las pymes, que son las que más trabajo generan, a diferencia de las inversiones en empresas extranjeras. Después vendrá el debate de unos y otros. Desde el punto de vista de la noticia, de las declaraciones, es lo que les decía antes. Había que esperar para ver la verdad. En marzo, abril no se veía claro quién tenía razón. Ahora, en agosto, ya se ve claro que el desempleo, medido por un mismo parámetro, vale decir, medido por la Ciudad de Buenos Aires, aumentó. Y si se cree que esa estadística era confiable, entonces no hay duda de que el desempleo aumentó 2 puntos. Vale decir que dentro de la masa de trabajadores desocupados hay un 20% más. Aumentó un 20% más. También nosotros comentábamos que la estadística de desempleo es bastante trucha, porque, por ejemplo, aquel que cobra un plan figura como empleado. Y todos sabemos que quien cobra un plan es un desocupado encubierto. Si uno le agrega, según áreas, más o menos, se las voy a simplificar, si uno agrega a los desempleados, a los desocupados, le agrega a los que cobran planes y agrega a los que están disconformes con su trabajo, vale decir, los que están mal, esta estadística sube y trepa por arriba del 20%. Ese es el nivel del problema de empleo en la Argentina y esto no quiere decir que además que haya gente que tenga laburo, incluso laburo en blanco, que no esté por debajo de la línea de pobreza. La cuestión del problema del empleo es grave. Ahora bien, las políticas que está tomando el gobierno lo están intentando resolver. En el discurso, sí, Macri prefiere mostrarse en actos fabriles, en actos industriales,
Pero por otra parte, los sectores industriales están muy inquietos, ¿sí? La UIA está pidiendo que Macri cuando vaya a China no le dé facilidades, que no considere que China es una economía de libre mercado porque tiene una competencia desleal. Mientras tanto, están llegando a las importaciones y están arrasando en términos de costos. Cuando uno ve que las bananas de Ecuador salen infinitamente más baratas que las manzanas verdes de Río Negro, dice, acá hay algo que está mal. ¿Sí? Cuando uno ve, como leía hoy en un portal, que ir a veranear a Terma de Río Hondo sale lo mismo que una noche en Viena, y muchachos, será muy lindo Río Hondo, pero no puede costar lo mismo que una noche en Viena. Cuando uno ve que Bariloche cuesta lo mismo que Barcelona, y la verdad es que hay algo que está mal o alguien no se dio cuenta que no somos ni Barcelona ni Viena. Entonces deberían entender que a esos costos, esos sistemas económicos se convierten en algo inviable. Viene el debate económico, ¿no? Y entonces ahora empiezan dentro del gobierno a decir la inflación sigue siendo un problema, dejó de ser un problema. Recuerden que a comienzo de año yo les decía que hasta ahora lo que uno había visto en la historia económica reciente de la Argentina, el problema del modelo Macri no iba a ser la inflación, sino que el problema iba a ser el desempleo. Que, igual que le había pasado a Menem, había tenido algunos problemas, algunas turbulencias con la inflación en el primer momento de su gestión, pero después el problema real y el problema por el cual fue, no digo echado, pero fue muy criticado el menemismo, fue el desempleo. ¿Sí? Socialmente el problema fue que se le disparó el desempleo y esto es lo que le empieza a pasar a Macri. Le empieza a bajar la inflación, le empieza a subir el desempleo. Mientras tanto, las políticas que toman, bueno, después vamos a discutir esta noche en tercera posición si ayudan, si no ayudan, si vale la pena esperar las inversiones o hay que incentivar que sean las pymes las que generen laburo para mejorar este índice preocupante del aumento del desempleo. Lo cierto es que los que decían que el desempleo en abril no existía, era un artilugio de los números, ya está, ya no hablan. El desempleo aumentó. Bienvenidos. Esto es tercera posición. Todos queremos generar trabajo de calidad, un trabajo calificado, un trabajo que agregue valor, que le genere orgullo a las personas. Primer dato de desocupación de la era Macri. La tasa al cierre del segundo semestre de 2016 es de casi 2 dígitos, esto es 9,3%. El desempleo llegó al 9,3%. El desempleo, el temor a perder el trabajo, está al tope de las encuestas en preocupación. Pero lo que antes no aparecía en las encuestas, rápidamente ascendió en el índice de preocupación de la gente como uno de los ítems más temidos. ¿Hubo algún despido en la empresa donde vos trabajás? Sí, algunos sí, por causas presupuestarias. ¿Sabés más o menos cuánto tiempo hacía que trabajaban? 20 años, bastante tiempo. ¿Cuántos más o menos despidieron aproximadamente? 10 personas. Era previsible en este cambio de modelo este sufrimiento para la Argentina. ¿Conoces a alguien que fue despedido? Y conozco muchísima gente. Pero yo creo que es un momento de transición, que hay que aguantar un poquito. ¿Conoces a gente que hayan despedido? Sí, hacen más changuitas, algo así de un par de días que puedan, lo que se dice generalmente pucherear, pero no han podido insertarse de vuelta en una situación laboral. El aumento en el desempleo ya no es una sensación térmica, un dato discutible, si uno es un economista de un lado o del otro, del modelo anterior o de este modelo. El aumento del desempleo es un dato duro de la realidad. Disfrazado con el tema que todos son ñoquis, bueno, se han despedido miles y miles de trabajadores. Personas de hasta 29 años que tienen una tasa de desempleo, ahí la están viendo, una tasa de desempleo de casi el 20%. 10,5% es la desocupación para las mujeres y 8,5% es la desocupación para los varones. Si uno analiza y cruza estos datos de desempleo con los datos de los votantes de Macri, en algunos casos puede ver que debe haber gente, mucha gente, que votó a Macri y perdió el laburo. Bueno, ahora ya hablamos los periodistas, vamos a empezar a preguntarle a la gente que estudia un poco más y que sabe, a ver si nos aporta algún dato o a ver de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Víctor Becker fue director de Estadísticas Económicas del INDEC y le pedí que venga. ¿Cómo la ve usted? Bueno, tenemos una foto ahora con datos fehacientes sobre la situación. Y la situación es preocupante. No solamente porque el dato global de desocupación es casi del 10%,
sino porque si uno desmenuza, para la gente que tiene menos de 29 años, ese guarismo trepa al doble. En la juventud hay un 18% de desocupación. Ese somos como Europa. Estamos bárbaros, parecemos Europa. Exactamente, bueno. Pero sin el subsidio de desempleo, pequeño detalle. Bueno, alguna señora había dicho eso, pero efectivamente la dura realidad... ¿Alguien lo dijo en serio? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo en serio? En algún momento dijimos que estábamos mejor que en Alemania. Ah, no, pero eso fue Aníbal y Cristina, cuando decían que teníamos la pobreza de Alemania. Sí, bueno, claro, a eso me refiero. Pero la realidad es esta. Si a eso le sumamos los ocupados, pero que además quieren cambiar de empleo porque no están conformes. ¿Y los planes? Le sumamos los subocupados que trabajan menos de lo que quisieran trabajar y los planes, estamos en casi un 40% de la población económicamente activa. O sea, un 40% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. Por lo tanto, es una situación realmente preocupante. Claro, si a uno eso, aclarémosle a la gente que la población económicamente activa no es el total de la población, porque si el cabeza de familia o los dos que laburan tienen problema de empleo, sus hijos y los que dependan de ellos también tienen problema de empleo. Entonces eso cuando uno lo corta con la población en general da más o menos el índice de pobreza del 30 y pico. Exactamente. Por otro lado, tenemos, si uno mira geográficamente, esos guarismos se incrementan para el Gran Buenos Aires. O sea, en el Gran Buenos Aires hay como 10 puntos más de población con problemas de empleo con respecto a la media nacional. Y por otro lado tenemos el colectivo de mujeres que también tiene tasas de desempleo, de subempleo y demás, mayores que los varones. Foto contra foto. ¿A qué nivel estamos de otra época? ¿A qué se...? La foto contra la foto, fría, estadística, y la única pura. La única foto es diciembre del 2006, que es el último dato fehaciente. No, pero digo, ¿a qué otro momento estábamos en estos niveles? Con ¿En los 90, el 2002, en qué otro momento? En principio de los 90, porque hay que recordar que a partir del tequila, los números... 96, 95, 94, 96. Diciembre del 94. O sea, podemos comparar con el 93 por ahí. O sea, cuando empezaron... Antes del tequila. Cuando empezaron a sentirse los efectos del plan de convertibilidad, empezaron a cerrar empresas, empezó a venir la competencia del importado, empezó a haber destrucción de empleo. O sea que esa es la comparación, pero antes, no ya el no, avanzado. Porque después del tequila ya pasamos a cifras de 2 dígitos y bueno, en el 2001 llegamos al 22%. Hernán Lexter es director del Centro de Economía Política, CEPA. ¿Cómo la ves vos? Complicada. Te agrego algunos datos que salieron hace un ratito, los publicó el Ministerio de Trabajo, los datos del CIPA, complementarios de esto. Si uno observa la destrucción de puestos de trabajo entre diciembre y el mes de junio, que es el que acaban de publicar, son 178.000 puestos de trabajo destruidos. Bueno, nosotros veníamos haciendo desde CEPA un relevamiento desde el mes de enero para acá, también discutiendo justamente esta cuestión, y lo que observábamos era que había un incremento significativo de los despidos, con algunas características. En primer lugar, despidos desde el sector público en la primera etapa, vos lo mencionabas hace un ratito, y en la construcción, por el parate sobre todo de la obra pública. Y después vino como una segunda ola que tenía que ver con pymes y puestos industriales. Claramente afectando al sector industrial, la retracción de la producción en el último mes, con muchísimas suspensiones que están mostrando justamente esto, la previa al despido y la previa también a la retracción justamente de la producción, con lo cual uno se pregunta, y en general cualquier persona de a pie te dice, bueno, pero ¿y qué, para el futuro qué podemos esperar? Y esto también es una cosa que nosotros la vemos con preocupación. Más allá de lo que pueda hacer el derrotero, la evolución en relación al sector de la construcción, que si efectivamente hay una apuesta en concreto de la obra pública puede tener dinamismo, bueno, en el sector industrial lo que estamos viendo es que no... Ese dinamismo no se observa, sobre todo porque la apertura importadora continúa haciendo estragos. Bueno, ese es uno de los argumentos, bueno, que estos puestos de trabajo se están perdiendo, eran puestos protegidos de alguna manera por el cierre de la economía, y que ese cierre de la economía había llegado a un techo. Hay un dato también característico que se puede observar en la serie de empleo que tiene la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Allí se observan, lo que nosotros analizamos es por tamaño de empresa.
justamente viendo, bueno, a ver qué han hecho las pymes, qué han hecho las grandes empresas. Hasta abril las pymes prácticamente no habían despedido gente. Recién en el mes de abril, probablemente luego del tarifazo, hay una cantidad de suspensiones, de despidos importante. Ahora, en las empresas que tienen más de 1.500 empleados, la caída es uniforme. Desde el mes de diciembre en adelante, todos los meses despiden una cantidad significativa de trabajadores. O sea, que aún las grandes trabajadores. empresas, que suponen las que tienen más espalda para aguantar, Son ellas las que han despedido, sobre todo, paradójicamente, porque el acuerdo del gobierno, recordarán aquel que habían hecho, etcétera, etcétera, lo hicieron con las grandes empresas, no lo hicieron con las pymes, ¿no? Y sin embargo, las pymes han tratado de sostener el empleo. Carlos Malatón es abogado y analista de mercado. ¿Cómo la ves vos? ¿Para dónde va esto? ¿Se están perdiendo puestos genuinos? ¿Se están perdiendo puestos que resistían por falta de competencia? ¿Cómo lo ves vos? Yo no tengo nada para objetar respecto de las estadísticas. El tema es por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué el país está en recesión y por qué la desocupación va en aumento y qué es lo que puede pasar? Y mi opinión es que en función de la política económica elegida por el gobierno, que ahora te la voy a tipificar, las cosas van a ir necesariamente para abajo. Mientras no alteren el rumbo, va para abajo. Y vos hablaste de lo que cuesta las termas de Río Hondo, de lo que cuesta ir a Bariloche, y lo comparaste con Austria, y no sé, creo que con la ciudad de Barcelona. Y yo te digo, te lo dije en un programa hace como 6 meses, justamente cuando vos empezaste a analizar esto. Es una locura el esquema cambiario y monetario elegido por el gobierno. Esto no tiene nada que ver con Prat Gay está diciendo que la inflación ya no es un problema. Bueno, Prat Gay está delirando, perdóname que te diga, dice cualquier cosa. La política monetaria del gobierno no tiene nada que ver con la década del 90. Esto tiene que ver con 2 momentos de la historia argentina, 1978, 1981, o sea, Martínez de Hoz, sobrevaluación del tipo de cambio, el Banco Central garantizando la bicicleta financiera, y ahora vamos a hablar sobre las inversiones, supongo que es el tema que a vos más te interesa, y tiene que ver también con el 87-88 de Alfonsín. O sea, estamos en un esquema inflacionario, de presión del tipo de cambio, porque creen que con eso paran la inflación, que no paran nada. Con lo cual el país se torna no competitivo, insustentable, sumado a un gasto público que es mucho mayor que había décadas atrás y a impuestos que impiden trabajar. Vamos a ver Entonces, ahora, con este esquema, Macri va para abajo y su gobierno se destruye. una de las cosas que más argumentó el gobierno de Mauricio Macri es que con su llegada iban a llegar las inversiones y que esto era cambiar, de esto que le decía, cambiar puestos de una industria sobreprotegida a puestos de inversiones genuinas. Sin embargo, muchachos, las inversiones no llegan. El gobierno apostó muy fuerte a que los problemas económicos se van a solucionar con la llegada inminente de inversiones extranjeras. Creo que esta nueva etapa que se ha abierto en el país y la gente confía, los inversores confían. El otro día veíamos datos de cómo en la ciudad vienen aumentando los permisos de la construcción. Eso muestra que son inversiones que se vienen, ¿no? La confianza trae trabajo, porque la confianza trae inversiones, trae empleo. Empleo y empleo y trabajo, que es lo que necesitamos los argentinos. Algunos son optimistas con estas promesas del gobierno. La inversión en infraestructura va a llegar, y si en vez de llevársela los funcionarios se queda en obra pública, y en realidad te da mecanismos para hacer por lo menos un poco más optimismo, por lo que dinamiza todo eso. Aseguran que el Estado va a generar obras de infraestructura. El Estado debe volver a participar en la actividad económica, generando obras de infraestructura que promuevan el desarrollo y la inversión. Ahora, es muy difícil que haya inversión en la Argentina si es más redituable ir al mercado financiero a sacar rédito, si no hay una seguridad jurídica en materia tarifaria, y sin inversiones la Argentina no sale adelante. El empresario agropecuario Alberto Will coincide con el gobierno en que uno de los problemas más grandes es la inflación. Con inflación no se puede desarrollar los negocios bien, lo desarrollan los aventureros con inflación, pero no, la gente seria no lo puede desarrollar con la inflación que tenemos en la Argentina, que creo que es la segunda del mundo o algo parecido, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que eliminar es la inflación. Si eliminamos la inflación, vamos a tener un desarrollo enorme en la Argentina. Para el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, es evidente que la inflación está bajando, pero a costa de la caída del consumo. Sin duda hay una disminución de la tasa de inflación, producto de la caída del consumo. Claro. Es decir, este año ha caído el salario real
la gente puede comprar menos y por lo tanto se vende menos y eso significa que la tasa de inflación cae. La ex embajadora y economista Cecilia Naón en este sentido asegura que sin inclusión social no hay crecimiento posible. Creo que para que haya una fuerte oleada inversora tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber oportunidades reales de inversión en base a una economía potente y eso requiere también un proceso de inclusión social y esto ha sido destruido por el gobierno de Macri. Por todo esto es que hasta el vicepresidente de la Unión Industrial, José Urtubey, le recomienda al gobierno que pare de ajustar. Yo le pido sensibilidad social al gobierno para que la economía pueda revertirse y empezar a pensar en políticas de desarrollo y no de ajuste. Fíjense, hoy, el primer semestre del año en la Argentina muestra índices muy preocupantes, no solo en la actividad económica, sino también en lo que hace al empleo y a la pobreza. ¿Con más ajuste o con menos? ¿Cuándo va a llegar la lluvia de inversiones? ¿Cuándo llegan las inversiones, Víctor? Bueno, decidir una inversión no se toma, esa decisión no se toma pensando ni en mañana ni en pasado mañana. Requiere un horizonte de largo plazo. Y el horizonte de largo plazo en la Argentina es absolutamente incierto. ¿A qué inversor se le puede garantizar que dentro de 4 años no va a volver el cepo cambiario? ¿A qué inversor se le puede garantizar que dentro de 4 años no vuelven las estadísticas truchas? ¿A qué inversor se le puede...? O sea, no vuelve Cristina. Exactamente. Y yo creo que ese es el principal factor hoy que traba las inversiones. O sea, en cualquier país hay alternancia, pero hay alternancia entre expresiones políticas que comparten por lo menos algunos aspectos centrales. O sea, en España, gobierna el PP o gobierna el PSOE, más o menos se sabe cuál va a ser la política económica. En la Argentina son planteos económicos diametralmente opuestos y en un país con semejante divergencia en propuestas de política económica por parte de los partidos que pueden llegar al gobierno, paraliza cualquier proyecto de inversión, salvo uno que sea Bueno, esto le pasó a Inglaterra con el Brexit, que empezaron a licuarse, se iba todo el mundo. Bueno, no sé si todo el mundo, pero bueno, unos cuantos hay muchos que ya están pidiendo pasaporte en Nueva Zelanda. Pero además, evidentemente, digamos, no hay un horizonte de largo plazo que estimule decisiones de inversión, salvo aquellas que sean tan rentables que en 3 años se recupere la inversión. Por lo tanto, ese es el único tipo de inversión que hoy se puede esperar en la Argentina. ¿El fantasma del kirchnerismo, el fantasma del cambio otra vez del modelo económico espanta las inversiones? El macrismo dijo, primero, que las inversiones iban a venir en la medida que ganaran las elecciones. Luego dijeron que había que acordar con los fondos buitres. Luego dijeron que en el segundo semestre iban a venir. Luego que después del blanqueo iban a venir. Después dijeron que el empleo era caro. Después dijeron que era el próximo año. Y ahora parece que es culpa de Cristina. La verdad que a mí me parece, además los datos estadísticos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inversión, en la última década son superiores a la década de los 90, que supuestamente en un gobierno mucho más proclive, claro, mucho más proclive a los mercados. Ahora, lo que está pasando en la Argentina es que vos, el mercado interno lo tenés claramente en retracción por la caída del consumo, básicamente por la caída del salario real y los despidos. Y la verdad es que el mercado externo tampoco se activa. Pero si observa... supongamos que vinieran las inversiones, ¿cambia lo que puede generarse por el mercado interno en cifras? Digo, o pueden venir algunos empleos de calidad para algunos nichos muy puntuales y mientras tanto se pulveriza en otro puesto de laburo. No, sí, eso, a ver, puede pasar absolutamente cualquier cosa, depende de la inversión que venga en la Argentina. Ahora, la realidad es que para un inversor que viene por una inversión de tipo productivo, la verdad que no es un escenario propicio, porque no tiene ni para vender en el mercado interno ni para vender en el mercado externo. La Argentina ha devaluado en el mes de diciembre y sin embargo han caído las exportaciones al Mercosur, a China y a Estados Unidos y a Europa, que son los otros 2 socios importantes comerciales de nuestro país, se han mantenido estables. Carlos. No hay inversión posible en esta situación, Graña. Mientras el gobierno decida crear un país caro, porque Argentina es un país caro, carísimo, las inversiones no van a llegar, ni siquiera... Es caro para los de afuera, es caro para nosotros. No, es que es tremendamente caro. Mira, si vos analizás los ciclos económicos de la Argentina, siempre las levantadas, o sea, los procesos positivos y productivos, fueron cuando el país fue barato. Y cuando el país fue caro, la recesión se hizo inevitable. El gobierno decidió tener este esquema que yo te decía recién, volviendo al final de la década del 70, volviendo al final de la década del 80. Estos 2 esquemas que fracasaron,
que si no se controlan pueden terminar en una inflación altísima. Yo no estoy de acuerdo con lo que recién pasaste sobre Martín Redrado. La inflación no es una línea ascendente, ni es una cosa estable. Sube, baja, sube, baja, sube. Ahora vas a tener un rebrote otra vez al alza. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es una cosa gigantesca, es el récord. Estamos en 10% del PBI. ¿Se está emitiendo la guita? Van a tener que emitir mucho más de lo que están emitiendo. ¿O están no financiando alcanza. con deuda? Bueno, y además, ese es otro tema. ¿Cómo puede ser que hayan tomado solamente la tesorería 30.000 millones de dólares en estos 8 meses de Macri? Más la locura de las LEVAC del Banco Central. Todo esto es impagable, es insustentable y es potencialmente un nuevo default posible para el país en los próximos años. El crecimiento se debió haber hecho sin endeudamiento estatal. Dejar que los privados jueguen, si quieren, a su propia cuenta y riesgo. Pero otra vez lo mismo. ¿Cómo es posible que hayan recurrido a la técnica de endeudarse? Y te voy a decir algo más sobre el blanqueo. Viste que deliran 60.000, 80.000, 200.000 millones de dólares. Ellos quieren que ingresen capitales, porque algunos con el blanqueo pueden entrar, para apropiarse de ese ingreso de capitales y convertirlo en deuda del Estado. Es decir, Macri es cero ajuste fiscal, cero austeridad pública, impuestos altos, O sea, y como no que le alcanza, es una bomba de tiempo. y como no le alcanza, se tiene que endeudar todos los días. Yo quiero hacer un llamado a la opinión pública. Esto es una verdadera estafa económica y no hay que dejarse estafar. Y esto hay que frenarlo cuanto antes. Con discurso, con acción política, pero no puede seguir con esta línea, nos llevan al tacho. Mientras tanto, hay algunas cosas sobre las que podemos ir intercalando, que tiene que ver con la imagen de los políticos. Una encuesta reciente ubicó, por ejemplo, la imagen de Juan José Aranguren, que era un ministro de lujo en el gabinete de Mauricio Macri, con una imagen peor todavía que la de Cristina Fernández de Kirchner. Miguel Ponce León tiene los detalles. Sí, la encuesta es de Management and Field. Lo que llama la atención, sí, el ministro de Vido es el que tiene peor imagen, tiene una imagen negativa del 41%. Pero después, y algunos problemas judiciales. Tiene varios problemas judiciales, pero Cristina tiene muchos problemas judiciales. Y el ministro Juan José Aranguren tiene peor imagen que Cristina, tiene un 16% de imagen negativa y Cristina tiene solamente un 9% de imagen negativa. No ha dejado cagada sin hacer en este último periodo. Digo, después del aumento trucho de la tarifa, después de no bajarse cuando todo el mundo le decía cuidado, que hay que llamar a audiencia pública, hay dos argumentos fundamentales que son la razonabilidad de los aumentos y el llamado a audiencia pública, y él lo ignoró, y sus asesores lo ignoraron, y todos lo ignoraron, hasta que se dieron de trompa contra la pared. Sí, parece que el tarifazo... técnicamente fue un fracaso importante el de él. El tarifazo le afectó bastante en la imagen, tanto que es mucho más fuerte que las múltiples causas judiciales, las acusaciones de corrupción que tiene Cristina, porque no era alguien que tenía una imagen negativa, no era alguien que era conocido de antes. Todo esto tiene que ver con el tarifazo y con lo que ocurrió en los últimos meses. Bueno, a ver cómo siguen. Después, el otro que le sigue es Daniel Scioli, tiene una imagen negativa del 4%. Sí, recordemos que Scioli terminó la campaña electoral con una imagen positiva bastante alta todavía. Ahora lo empiezan a salpicar algunos escándalos judiciales, ¿no? Y lo que se encontró cuando se empezó a analizar el estado de la provincia de Buenos Aires. Sí, después sigue Macri, que tiene un 7% de imagen positiva, y los que tienen mejor imagen son primero María Eugenia Vidal con un 17% y después le sigue el diputado Sergio Massa. Hablando de encuestas, Jorge Giacobbe hizo una encuesta interesante sobre el caso Gómez Centurión. Ustedes saben, Juan José Gómez Centurión, el titular de la aduana, que en un momento dado, la semana pasada, lo echaron. Una cosa muy extraña. Digo, ninguno de nosotros hubiera emprendido una denuncia siquiera periodística, con unos audios elementales, grabados así nomás. Sin embargo, con Gómez Centurión lo eyectaron de su puesto en la aduana. Jorge Giacobbe hizo una encuesta. ¿Qué te mostró la encuesta, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que, digamos, la encuesta muestra, curiosamente, que todos salen bien de esto. 56% del electorado cree que Macri estuvo bien en suspender preventivamente a Gómez Centurión, solamente 31% cree que se apresuró, un 70% cree que Patricia Bullrich estuvo bien en llevarle la denuncia al presidente Macri sin pasar ni comunicarle a Gómez Centurión, un 73% le cree a Gómez Centurión contra un 27%. O sea que la denuncia se conoció bastante, ¿no? Digo, como para que haya este nivel de conocimiento. 88% nos dice que estaba informado del tema al momento de contestar.
¿Quién diría? ¿La aduana, que parece un organismo técnico? Absolutamente misterioso, además, para la gente. Se tomó mucha relevancia el caso. 73% le cree a Gómez Centurión los argumentos que enumera en su favor, respecto de que esto fue una trampa, una cama para sacarlo del lugar. Y 80 y pico % en el caso de ser presidenta restituiría a Gómez Centurión en el cargo de director de la aduana, decisión que, dicen las malas lenguas, tomó el presidente hoy y que le acaba de comunicar a Gómez Centurión que va a asumir nuevamente la dirección de la aduana. O sea, después de haberse juntado con él. Iba a haber una reunión hoy entre ellos, hoy antes que se fuera a China. Sí. ¿Qué opinás de la cuestión de la imagen de los políticos? ¿Qué te dan tus números en materia de imagen de políticos? Lo que están leyendo ustedes no es exactamente imagen positiva ni negativa, sino que están leyendo el diferencial. Sí, sí, la encuesta de Management and Fit. Exactamente. Sí. Que es una nueva forma de presentarlo esto. Con algunos números coincidimos absolutamente, con otros no. Básicamente no coincidimos con el número que se le adjudica a Massa. Nos da muy, pero muy diferente a nosotros. ¿Mejor o peor? Peor. En realidad, el tema no es tanto Massa, sino que lo que nosotros estamos diciendo es que la polaridad, entre comillas, acordada entre Cristina y Macri, impide la construcción de un tercero. Es imposible para cualquier tercero enarbolar un discurso diario, cotidiano, de presencia mediática que le permita terciar en una guerra. Por eso hablamos de un acuerdo, digamos, que será implícito o explícito, pero está claro que el mejor negocio que tiene Mauricio Macri para sostener su imagen positiva, que sigue por encima de los 50 puntos... Es que Cristina sigue vigente. Claro, es que Cristina está en la calle rodeada por Delía, por Ebe Bonafini, por Moreno. En la medida Te lo voy a preguntar a Marcelo Bonchmelli. ¿Cristina y Macri se necesitan? Buenas noches. Absoluto. Buenas noches. No, a ver, de ninguna manera. O sea, no sé qué necesita Macri, la verdad, que después de escuchar a todos los que expusieron, en un momento tan doloroso para la Argentina, es muy simpático, ¿no? Ver que lo que veníamos diciendo hace meses confluya en un arco de opiniones tan diversas. Digo, la verdad que lo de Macri es la tormenta perfecta. Yo no sé lo que necesita, pero necesita cambiar, ¿sí? Digamos, hasta los humoristas juegan con la posibilidad de cambio. No sé si viste el sketch en lo de Tinelli la última semana, pero digo, la situación a la que ha llevado al país es realmente muy bien descrita por Maslatón. Terrible. Creo que debe tener pocas cosas en común. Estas cosas, estos matrimonios de ocasión nos me conocemos hace conmueven. muchísimos años, pero a mí me parece que él tiene una honestidad intelectual, porque decir en tu programa a qué refiere esta etapa política del gobierno y nombrar el 78 y el 81, plena dictadura militar, donde el actual presidente del Banco Nación era un funcionario importante del Ministerio de Economía, que es quien ayudó a estatizar la deuda privada, entre otros, del Grupo Macri, habla de su honestidad. Digo, podemos no coincidir ideológicamente como lo hemos hecho durante tantos años, pero me parece que habla muy bien de él. Lo que yo veo es que no sé qué necesita Macri, insisto, me parece que Cristina no necesita absolutamente nada de Macri. Cristina bien, pero ahora en el marco del peronismo... Está sacándose la inflación como problema. ¿Quién? Macri. No, la inflación como problema intenta sacársela el mejor equipo de los últimos 50 años, diciendo las barbaridades que vienen diciendo desde el día que asumieron y antes, ¿no? Digo, Prat Gay, desde decir que no sea cosa que algún día venga algún personaje del interior a querer gobernarnos nuevamente, como si... Pero si bajan la inflación abajo de un punto... Si la bajan a cualquier costo, y vos lo sabés muy bien, Rolando, ¿sí? La cosa no va a aguantar. Yo no vengo acá a decir cosas políticamente correctas. La verdad que a mí me parece que si el gobierno de Mauricio Macri continúa con la política que está desarrollando, ¿sí? Yo no quiero que le vaya bien. Yo no vengo a decir que si le va bien al gobierno nos va bien a todos, porque este no es el camino. El gobierno que está llevando adelante la coalición Cambiemos, que ni siquiera entre ellos se llevan bien. Vos estás poniendo hoy, acá Giacobbe lo dice con más datos, pareciera que Macri va a restituir en sus funciones a alguien a quien Patricia Bullrich, con una grabación más o menos escañada de algún lugar, hizo que sacaran la semana pasada, que después se saca una foto con Lita Carrió, y que toda la situación que está viviendo esto, lo que pasa con Aranguren... Marcelo, lo que pasa, según tu análisis, ¿cuáles serían las consecuencias
de que a Macri le vaya bien? ¿Qué va a pasar si a Macri mirá, le va bien? Si lo que vos estás diciendo con respecto a la imagen que tiene el diferencial, como dice el encuestador tan importante que tenemos en la mesa, cómo se están mostrando hoy los números, si lo que dicen acá los analistas, si lo que mostró Rolando como conductor es cierto, la continuidad de esta política de gobierno que se inició estafando el discurso con el cual se ganó legítimamente la elección, porque todos tenemos que recordar, digamos, acá medianamente informados estamos todos, vimos un debate para una segunda vuelta donde el actual presidente le dijo a nuestro candidato todas cosas distintas a las que después realizó. Y es más, le decía a Daniel Scioli, ¿en qué te convirtieron, Daniel? Porque Scioli decía lo que iba a pasar si ganaba el gobierno de Mauricio Macri. Todo lo que dijo Scioli, en un 100% de lo que dijo en sus afirmaciones del debate, se está cumpliendo. Eso que nosotros anticipábamos que iba a suceder, que Gabriela Michetti dijo que no, y están las grabaciones, y están los escritos, que todos los que después asumieron como ministros también lo dijeron, ha sucedido. Entonces, esto es lo que yo digo que es la tormenta perfecta. Bien, pero... si se sigue profundizando este camino, que Rolando marcó bien al principio, que Maslatón hizo un profundo análisis, que el consultor que está a su Víctor derecha, Becker, más allá de que no coincidamos nosotros desde la misma visión y desde el mismo rincón político que esconde nuestra querida patria, ¿sí? Pero todos somos argentinos, hizo un análisis, ¿sí? Nosotros no somos España, nosotros no somos el PSOE, nosotros no tenemos el PP, nosotros tenemos nuestros problemas. Lo concreto es que las medidas económicas que se tomaron desde el 10 de diciembre en adelante fueron de corte absolutamente antipopular. Está bien, pero entonces, ¿y si por qué esto no se nota? Si esto es así, y yo coincido que muchas cosas también es así, todavía no se está notando en las encuestas. ¿Por qué? En las encuestas no se... Espera que le voy a preguntar a Jorge. Precisamente, lo que estamos diciendo es que Macri está estabilizado hace ya 4 meses, viene bajando de a poquito, de 57 a 52, que se va a poner este mes, de una manera que es difícil de explicar. Porque Digo, 2 puntos de desempleo a Cristina le hubieran costado una caída de imagen tremenda. ¿Pero cuánto medía Macri a fin de diciembre? Vayamos a ese punto. Macri no es un proveedor de buenas noticias. Tampoco cierra que en nuestros números, hace 4 meses, el promedio de ponderación del gobierno esté por encima de los 6 puntos promedio, quiere decir aprobado. Porque tampoco hay una gestión que pueda verificarse, que enorgullezca o que haga... No, lo que hay es expectativa. Lo que hay es un espanto a Cristina, que está protegiendo a Macri y que Macri está explotando, exhibiendo a Cristina rodeada por Eve, Delía, Moreno. Será tan... Si fuese así, el espanto a Cristina, no estaríamos hablando permanentemente de Cristina, porque en realidad, si fuese tan masivo el espanto hacia la expresidenta, sería bastante fácil correr por otro andarivel político y no tener de frente, cuando uno juega con una personalidad tan fuerte, tan carismática, tan profundamente querida, la máxima referente que tiene el peronismo, le pese a quien le pese. Digamos, Pichetto sale a hacer declaraciones, gran compañero, pero es el responsable de la peor derrota que ha sufrido el peronismo en una elección. Un muchacho que perdió por escándalo, con todo respeto lo digo hacia los amigos del Frente Grande, con un muchacho que viene del Frente Grande en la provincia de Río Negro, con todo el apoyo del gobierno nacional, hablando de Cristina, Scioli yendo 11 veces, tuvo una derrota, ¿sí?, absoluta, vergonzosa, y después sale a hablar. Está buscando, en realidad, esto es lo que nosotros denominamos, y a veces nos reímos a pesar de que hablamos seriamente, esto no es el Frente Renovador, es el Frente Renovador de Mandatos. Hay algunos peronistas que están buscando, ¿sí?, encontrar, junto con algunas encuestas, el lugar en alguna lista hipotética para poder renovar su mandato. Pero quien hoy lidera todas las aspiraciones que el pueblo peronista tiene, el cariño que tienen por su líder, por encima de todos los candidatos, es Cristina Fernández. Por eso, la reunión que hubo con el último candidato que tuvimos, Daniel Scioli, que casi sacó el 49% de los votos, legítimamente también, con Cristina, para arreglar de alguna manera cómo va a ser la reconstrucción, la autocrítica, la visión de oposición que tiene que tener el peronismo. Te voy a interrumpir un momento porque ahora, ayer yo les empecé a contar una historia inquietante de un vínculo entre un doble crimen y la política. Hoy viene la segunda parte, pero esto se lo voy a contar de manera urgente, antes en A24.
La historia yo se las empecé a contar ayer, le dije, cuidado, la investigación del doble crimen de Citibel va por un lado y nos están haciendo creer que esto tenía que ver con un crimen pasional, que tenía que ver tal vez con una interna de préstamos, con un ajuste de cuentas. Bueno, ayer yo les conté que el seguro de la camioneta Kia Sorento, donde aparecen los 2 muertos, ¿sí?, lo pagaba un funcionario de la Municipalidad de La Plata, lo pagaba el director de nocturnidad de la ciudad de La Plata. Y ahí la cosa se empieza a complicar. El seguro de la camioneta lo paga un funcionario de un actual intendente, del actual intendente Jorge Garro, de la ciudad de La Plata, ¿sí? Esto, uno puede decir, bueno, acá hay un pequeño detalle inquietante. El otro documento que les mostramos ayer, que lo había conseguido el diario Hoy justamente, era una foto donde se veía al director de nocturnidad de La Plata al lado del señor que está prófugo hoy por hoy y al lado del cirujano muerto. Entonces ya esto pasaba a tener otro color bastante más inquietante. Nosotros les contamos también que se supo que Sergio Maidana, el prófugo, que está prófugo junto con Flavia Rodríguez, ahí lo ven, ahí tienen la foto, ¿sí? El que está más acá es Sergio Maidana, está prófugo. ¿Sí? El del medio es Gerardo Gioglio, director de nocturnidad del municipio de La Plata. El que está con los auriculares es el muerto, muchachos, Guillermo Luna. Entonces, algún vínculo entre esas 3 personas hay. Gerardo Gioglio es el superior jerárquico de Sergio Maidana, a quien lo echaron por ñoqui. Uno puede decir, bueno, ¿cómo era que venían a echar a los ñoquis y sin embargo contrataron a un tipo al que tuvieron que echar por ñoqui? Dicen ellos. No se sabe si el municipio de La Plata lo están encubriendo, están disfrazando una situación políticamente incómoda y están diciendo que lo echaron porque no querían decir que lo tenían empleado, ¿sí? Tengo en línea a Juan Gosen, es jefe de redacción del diario Hoy, justamente. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? Me extraña el silencio que hubo hoy. ¿Pasó algo respecto de esto? Sí, básicamente desde el municipio se intentó salir a aclarar esto del tema de la camioneta, de que no era de este funcionario municipal, cuando en realidad, es como vos bien decís, este funcionario municipal pagó el seguro. A su vez, la camioneta aparece a nombre de la madre de Luna, del cirujano. Estamos hablando de una mujer que actualmente tiene 88 años, con lo cual te imaginarás que difícilmente podamos... Sí, no es que la señora, por mejor estado de salud que esté a los 88 años, se pasea por una 4x4 en la calle de La Plata. Es difícil, es difícil. Hay mucho hermetismo en la municipalidad. Estuvimos todo el día tratando de hablar con Gioglio para ver qué... Está bien, pero desmiente, ¿alguien salió a desmentir lo del seguro? ¿Alguien salió a desmentir que Gerardo Gioglio paga el seguro de la camioneta Kia Sorento donde aparecieron los 2 muertos? Absolutamente no, y de intendente Garro, absoluto silencio. Peor aún, intentamos hablar con Gioglio en la Dirección de Control Urbano, no aparece, fuimos en la mañana, no aparece, a la tarde tampoco, a la noche, fuimos cerca a las 10 de la noche, tampoco aparece. Está prácticamente desaparecido en acción, por decirlo de alguna forma. ¿Hay alguna conexión barra brava detrás del crimen? Vos lo empezaste a contar ayer vos. Y después lo más preocupante, que lo que está surgiendo, tiene que ver con la trama relacionada al narcotráfico. Es una hipótesis que lo han tratado muy superficialmente en las investigaciones, por lo menos lo que ha surgido públicamente, pero tenemos datos en base a fuentes muy cercanas a la investigación que hablan de relaciones con sicarios colombianos, de tráfico de cocaína, de ajuste de cuentas donde habría participado un presunto barra de estudiantes al que se lo apoda... Bueno, en un momento dado de la investigación se ha hablado de un colombiano, pero se ha hablado de un colombiano prestamista, digamos, que prestaba plata para sepelios. Acá estamos hablando de narcotráfico. Esta hipótesis de la que se están acercando hablan directamente de narcotráfico, de venta de cocaína. El tema de los préstamos es una de las hipótesis que se manejó, se tendrá que investigar, pero ahora la cuestión pasa por otro lado que tiene que ver con este tema del narcotráfico. Y recordemos que estas 2 personas, tanto Maidana como su mujer policía, siguen prófugos. Y recién hace pocas horas, hace 2 días, recién le dictaron la orden de detención, con lo cual le han dado bastantes facilidades para
para irse a vivir donde quiero, ¿no? Quiero también detenerme en la cuestión de Gerardo Giolio, el director de Nocturnidad. A principio de año nosotros contábamos la sorpresa que provocó que en una fiesta clandestina en La Plata se muriera ahogada una chica en una piscina. Ahora los abogados defensores de los familiares de la chica están pidiendo justamente que sea procesado el director de Nocturnidad, Giolio, el mismo de la foto con Maidana y con Luna. Exactamente, junto con otros dos funcionarios actualmente en funciones, nos referimos al director de infracciones, el director de tránsito del municipio que participaron en ese operativo, que fue un operativo realmente escandaloso porque el personal de control urbano ya tenía conocimiento 48 horas antes de la realización de esta fiesta. Fueron horas antes a intentar hacer un acta. Después, cuando cayeron a clausurar, había 1.500 personas. Dijeron que no podían desalojar porque la policía no les prestaba los efectivos, cuando el municipio, vos sabés bien, Rolando, en este caso en la Municipalidad de La Plata, cuenta con la policía local, Claro. con lo cual... Sí, se ve que estaban brindando esa noche. Haber desalojado tranquilamente. Nosotros mañana vamos a relatar un caso en el diario ocurrido en el año 2008, donde con voluntad política un funcionario del municipio platense hizo desalojar un boliche con 1.200 personas por vender alcohol a menores y ese boliche no volvió a abrir. Con lo cual, si se pudo desalojar ese boliche, tranquilamente se podría haber clausurado una fiesta clandestina si existiera la voluntad política. ¿Qué hay detrás de la Noche de La Plata? Pues estamos hablando del director Nocturnidad, fiestas clandestinas y ahora un doble crimen. ¿Qué hay detrás de la Noche de La Plata? ¿Qué pasa? Y la Noche de La Plata siempre fue una noche muy complicada. Estamos hablando siempre con recaudaciones ilegales de boliches que no están habilitados para funcionar. En La Plata, con solo recorrer la noche platense, uno se da cuenta que los boliches, casi ninguno podría estar en condiciones de funcionar porque son pubs que se convierten en boliches, no tienen salida de emergencia, ingresa mucha más gente de la que tendrían que ingresar. Siempre ha sido un descontrol, ha sido siempre sospechado de ser una caja negra de la política. Y en esta última gestión la verdad es que no ha cambiado demasiado, peor, digamos, con estos personajes que estamos viendo que han sido nombrados en la dirección de Nocturnidad, como es el caso de Maidana, damos cuenta de la calidad de personajes que están acompañando la gestión. Juan, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Gracias, Rolando, por el contacto. Hasta luego. Antes de despedirlos, muchachos, les voy a hacer un paralelo inquietante. ¿Se acuerdan cuando Menem decía estamos mal, pero vamos bien? ¿Sí? O sea, bueno, todos coincidimos que acá las cosas empeoraron. ¿Sí? Bajaron. Hay 2 puntos de aumento en el desempleo, hay algunas cosas que no están cerrando, incluso para la lógica del propio modelo económico de Macri. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Bueno, es buena la pregunta o el planteo porque partimos de la base de que supuestamente la desocupación no es parte del objetivo. Uno con sentido común diría, bueno, no es el objetivo. Ahora, la verdad que yo recuerdo a Pratgay haber dicho a los sindicalistas, ojo si van por salarios porque van a encontrarse de repente con desempleo. Y hoy mismo o ayer dijo, bueno, en realidad aquellos que se han quedado sin trabajo saben que este es el único camino. Me parece que eso está relacionado con una concepción, que es que, bueno, si bajamos los costos... Que el desempleo acolchona claro, la demanda salarial. Costo, ¿no? Si bajás el costo laboral, entonces eso genera inversiones. Y la realidad es que sucede exactamente a la inversa. En realidad, cuando vos tenés más salario en el bolsillo, bueno, efectivamente comprás más y eso finalmente activa la economía. Porque además sucede otra cosa, que en general no lo mencionamos acá. El macrismo, digamos, ha tomado políticas o ha implementado políticas que han generado desempleo, pero a la vez ha beneficiado a determinados sectores, porque, un poco parafraseando a Michetti, no todos han entrado en el túnel. No, hay algunos sectores, como por ejemplo los sectores exportadores y particularmente el agroexportador. Eso dice que es una decisión estratégica para generar después más laburo. Sí, más la realidad lo que ha sucedido es que en un primer momento liquidaron los granos que tenían justamente acumulados y hoy estamos en la misma situación que antes y no solo no se ha beneficiado absolutamente nada, sino que el resto de las actividades, particularmente las exportaciones, por ejemplo, de origen industrial, han caído abiertamente. ¿Estamos mal pero vamos bien? No, estamos mal y vamos peor, Dos cosas quiero decir. No, bueno, me volví loco. No, ¿y por qué? Si es una opinión, para mí el gobierno está totalmente equivocado. Que ustedes no estén de acuerdo me está dando esquizofrenia. No, no tiene nada que ver, porque se puede coincidir en observar y después en las propuestas, obviamente que vamos a estar diferenciados. Muchas gracias, Marcelo, por los buenos comentarios que has hecho. Muy breve, Graña. El macrismo creyó que gobernar el país era gobernar un municipio, donde lo único que hay que hacer es recaudar plata y gastarla.
no tuvo en consideración que gobernar el país hay un elemento que solamente lo tiene el Estado federal, que es la política económica. No pensaron en política económica, por eso van y vienen, improvisan. ¿Por eso la pelea de Schwarzenegger-Pratgay? Bueno, hay cosas peores todavía que esa. Y en relación a lo que dijo Jacobe, yo no soy encuestador, pero sí conozco los movimientos del mercado. Mira, Macri estaba en 70, 75, ahora está en el 50. Es muy común que cuando vos tengas una caída sobre cualquier cosa, vos tenés la caída y después entrás en una meseta. Pero esa meseta separa la primer caída de la que viene más abajo. Y yo te voy a decir, por lo que yo sigo en general, los movimientos de las cosas, la política, los mercados, el mes 13 va a ser el mes en que la gente no va a soportar más esto, cae justo en el mes de enero, no importa que sean vacaciones, ahí se termina... ¿Por qué es el mes 13? Porque hay un tema de ciclos, de los pensamientos, de los movimientos, de las cosas, de la paciencia. El mes 13 o el 21, pero para mí va a ser en el mes 13, o sea, es en el mes de enero. No me estás haciendo numerología, ¿no? No, bueno, yo tengo ciertos motivos para pensar de esta manera. Aparte los números, entonces ahí va a haber Jacobe y otros encuestadores muy serios como él, van a ver que ese 50 se perfora al 45, 40, 35, y ahí el gobierno va a tener que decidir o cambio o corro el riesgo de no terminar o ser derrotado en las próximas elecciones. Jorge, ¿ustedes tienen tabulado cuál es el tiempo de paciencia respecto de un presidente? No, nosotros somos encuestadores, no adivinos. Si yo fuera... Pero ¿cómo viene eso? ¿Cómo la paciencia? Si yo fuera adivino, además de encuestador, sería extraordinario. Yo te compro la bola de cristal y salimos por los pueblos. Lo que digo es, la situación está mal y la opinión pública sigue bancando. Es el resumen que yo haría. Las proyecciones sobre eso... Todos nos preguntamos hasta cuándo. No me animaría de ninguna manera a ponerme la bola de cristal. Víctor, ¿estamos mal pero vamos bien? Dos cuestiones. En materia de actividad económica, el año que viene vamos a tener una recuperación de la mano de una cosecha favorecida por una transferencia que hemos calculado en 8.000 millones de dólares al sector agropecuario. Lamentablemente es un sector... ¿Esa guita vuelve? Va a volver en mayor producción. O se va para afuera. Va a volver en mayor producción, pero no va a volver en mayor empleo porque es un sector que no es intensivo en mano de obra. Si acá queremos resolver el problema del empleo, no nos engañemos. Ni el sector agropecuario ni la industria hoy crean empleo. Si queremos empleo, hay que mirar a la construcción y los servicios. Y ahí se necesita un shock de inversiones. Ese shock de inversiones, si no viene, no va a generar empleo. Por lo tanto, digamos, la única alternativa viable es que el gobierno encare, más allá de las palabras, en los hechos, un plan de construcción pública que de alguna manera genere el empleo que no van a generar los otros sectores. ¿Estamos mal pero vamos bien? Pasaron 9 meses y el parto, como dicen en el campo, viene de ancas, ¿no? Digo, no. La lluvia, vos lo nombraste, yo quiero tomarme solamente de tus palabras. Recordaste las lluvias de inversiones, ¿sí? Recordamos lo que dijo Macri a sus electores, que fue una estafa absoluta. Jacobe dice que todavía la opinión pública lo apoya. Eso yo creo que es un dato de la realidad. Dio números inclusive, casi un 50% o un 51%. A fin del mes de diciembre, Macri tenía por encima del 75%, ¿sí? Con un nivel de expectativa de gente que naturalmente no lo había votado. Nos habían votado a nosotros casi un 49%. O sea que una parte de nuestro electorado le dio un voto de confianza también. A medida que fue pasando el tiempo, y no pasó tanto tiempo, todavía no llegamos al segundo semestre de Pratgay, que dice que empieza en octubre, ¿no? Siempre los números no le salen muy bien. Pero la verdad es que nosotros vemos con profunda preocupación lo que está pasando. No es que nosotros estamos mal y vamos bien. El desarrollo político del esquema del macrismo tiene una raíz en la Argentina. Ellos vinieron a gobernar para un sector minoritario de la sociedad. Lo están llevando a ese plan a cabo. Acá no hay ni correcciones que hacer, ni siquiera hay un espacio político que a partir de sus internas no esté llevando adelante un buen ciclo de gobierno. Acá se están cumpliendo con pautas. Vos imaginate que se habla prácticamente de un problema nacional. No estamos hablando ni de economías regionales, no estamos hablando de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, no estamos hablando de las cosas locales, salvo que aparezcan en los medios lo que ha pasado con este médico y su sistema policial y algunas cosas. Está sobrevolando por la Argentina solamente el proyecto nacional que Mauricio Macri vino a desarrollar. Nosotros conocemos de dónde viene, sabemos a qué se dedicó, siempre supimos de qué lado del mostrador estuvo.
Cuando él surgió de alguna manera públicamente con fuerza e hizo surgir a algunos políticos que han estado en esta sala alguna vez, fue a través de la cloaca de Rousselot y Sabatella en Bonón. Sabatella denunciando y él haciendo lo que hacía. Yo no te digo, no soy adivino tampoco, pero vaticino algunas cosas. A fin de año, este gobierno va a tener muchos más procesados que lo que tuvo el gobierno anterior en 12 años. Acuérdate lo que te digo. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Recién empezamos a hablar de la cuestión de la justicia por mano propia. Seguramente el señor Lino Darío Villar Cataldo nunca imaginó que iba a dar un giro tan dramático su vida a partir del momento que le fueron a robar el auto. ¿Sí? Le fueron a robar el auto en un forcejeo, le pasan por encima con su propio auto, por encima de las piernas, lo amenazan con que lo van a matar. Él, tirador experto, tenía un arma escondida en un cantero y mata al ladrón de 4 balazos. No sé si lo habrán soltado hasta ahora, todo indicaba que ya lo iban a soltar a este hombre, pero la polémica recién empieza, porque no es el único caso de gente que mata a un ladrón y después se tiene que ir directamente del lugar donde vivía. La víctima fue el médico. Uno menos. Este no jode más. Que la gente se arme, que tenga un arma o que se defienda de un hecho delictivo. Forma. ¿Qué quiere si no lo defiende la policía? Él dispara. ¿Era la vida de él o la suya? ¿Cómo se frena la violencia? El caso del médico de Loma Hermosa que mató a un ladrón cuando intentó robarle el auto reavivó la polémica por el uso de armas domésticas y la imposición de justicia por mano propia. En la puerta misma del médico estaba su auto, salía justamente de atender en el consultorio, en su vivienda, estaba arriba del auto y es arrastrado de los pelos por el delincuente que lo arroja al piso y no se sabe por qué lo pasa prácticamente por arriba en las piernas con el vehículo. En esas condiciones el médico se arrastra por la vereda hasta este cantero que está detrás de la reja de su casa, donde acostumbraba a guardar un arma para defenderse. Esta persona vuelve a tener el auto para adelante, lo apunta y le dice: te voy a matar, hijo de... Te voy a matar, hijo de... dice. Entonces, lo que hace mi papá es agarrar el arma, se reincorpora, así temiendo por su vida, y él dispara. ¿Sí? Él dispara. ¿Era la vida de él o la suya? Hoy la justicia determinó la excarcelación del médico Lino Villar Cataldo, que va a pagar una fianza con bienes propios y va a seguir acusado de homicidio simple agravado, mientras sus abogados van a intentar demostrar la legítima defensa. ¿Victimario o víctima? Nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. Y en este caso, la víctima fue el médico. Y eso no hay que perder de vista ese concepto. Del conocido caso del ingeniero Santos, que mató a 2 ladrones que le robaron el estéreo en 1990, hasta el caso del doctor Cataldo, la sociedad argentina se debate sobre la implementación de la justicia por mano y arma propia. ¿Hay que matar al que roba? Me parece que la seguridad es una de las cosas que el mundo, la Argentina está reclamando y se va a lograr con el tiempo. Que la gente se arme, que tenga un arma o que se defienda de un hecho delictivo. ¿Qué quiere si no lo defiende la policía? Este delincuente de 24 años murió en su ley. El tipo sabía que puede ganar, la mayoría de las veces gana, alguna vez puede perder. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre. Uno menos. Este no jode más. ¿Se puede frenar así a la escalada de violencia? Luego del trágico hecho de Loma Hermosa, el hermano del ladrón muerto juró venganza sobre el médico, con lo que parece que la rueda de la justicia por arma propia no deja de girar. ¿Qué pasa si cada ciudadano compra un arma para defenderse de la delincuencia? El debate plantea varias aristas, pero nada parece bajar la temperatura a una inseguridad caliente. ¿Justicia por mano propia o revancha sin justicia? Si uno esto lo plantea geográficamente, y tiene que ver que el ladrón que fue a robar al médico vivía muy cerca, ¿no? Primer detalle, con lo cual hay una especie de convivencia explosiva entre gente de otra clase social, pero además excluidos, ¿sí? Que con antecedentes penales, como sea, que vivía cerca, muy cerca, creo que eran 5 o 6 cuadras, del médico. Primer detalle. El otro detalle es la cuestión de cuando esta cercanía se da y cuando la identidad del que hace justicia por mano propia es conocida,
ese tipo se tiene que ir del lugar, porque en algún momento lo van a cruzar los familiares para vengarlo. Ya están circulando por Facebook las amenazas, hay como de parte de la familia del ladrón muerto, hay como dos actitudes. Está una parte de la familia que directamente dice te vamos a ir a buscar, y la otra parte de la familia que, bueno, exige justicia. Hoy se conocieron declaraciones de la madre. Vean este caso, es similar, sucedió en La Matanza. A un pibe, estaba en una casa, un hombre joven, ya lo habían ido a robar 5 veces, era la 5ª vez que le iban a robar. Un ladrón entra con un cuchillo. El muchacho, no sé cómo, porque la verdad que yo no entiendo cómo se animó a hacerlo, no solo se resistió, sino que le sacó el cuchillo y en la pelea lo mata al ladrón con el arma que el ladrón había traído. En este caso no hay un tirador experto, no hay alguien que tenía un arma agazapada, no. Lo mata al ladrón con el arma que había traído. Vean lo que le pasó. Así quedó la casa de un hombre que asesinó a un delincuente de varias puñaladas cuando intentaba robarle dentro de su vivienda. Días después, los familiares del delincuente vinieron a cobrarse venganza. Lo que tenemos hasta ahora es una persona que ingresa a un domicilio a la noche, munida de un cuchillo y un arma de utilería, un arma de juguete, con fines de robo. En esas circunstancias, y cuando se da cuenta de esta maniobra la víctima de la casa, es decir, quien vivía en la casa, se traba lucha con el sujeto, lográndole sacar el cuchillo y aplicándole por lo menos 4 puñaladas en la espalda y otras en la zona inferior del cuerpo, para seguidamente la persona que había ingresado darse a la fuga y quedar fallecido a 20 metros de distancia de la casa donde había ingresado. Los elementos que tenemos incorporados hasta el momento, sin perjuicio que ahora se está produciendo prueba testimonial, he actuado en legítima defensa o en un exceso de la legítima defensa, de lo que estamos evaluando en estos momentos, por lo cual hasta ahora no se ha tomado ningún temperamento con él, es decir, ninguna medida que coarte su libertad ambulatoria, y en los próximos días estaríamos resolviendo sobre si lo citamos para que venga a declarar en forma indagatoria y ver la versión que él da de los hechos. El robo fue el día jueves. 3 días después, hasta este lugar llegaron los familiares y amigos del delincuente para incendiar la casa donde cayó muerto. Fíjense cómo quedaron estos vehículos, todos totalmente quemados. Este lugar en donde vivía esta familia era un depósito también utilizado para guardar revistas y libros que utilizaban para vender luego en la feria. Fíjense cómo todo quedó reducido a cenizas. En relación al hecho que usted me está relatando, tomé conocimiento porque me ha llamado personal policial de la jurisdicción que se había dado esta incidencia, y está interviniendo una fiscalía de instrucción de La Matanza, que es la fiscalía número 1 en relación al hecho del incendio de la casa. Esta familia fue víctima de varios robos. Esta era la 5ª vez que entraban a su domicilio. Los vecinos cuentan todo esto, pero también no se animan a hablar porque temen que les suceda lo mismo. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3p_A24, y opinar sobre el caso del médico que, bueno, acaba de ser soltado esta tarde, Lino Villar Cataldo, después de haber asesinado al ladrón, ¿sí? Lo soltaron bien, lo deberían haber dejado preso, merece seguir siendo procesado por una causa grave, porque por más que lo hayan escarcelado, puede ser parte de las garantías procesales, pero el señor va a seguir teniendo que enfrentar una causa por homicidio agravado. Le voy a preguntar a Carlos Malatón si existe el exceso en legítima defensa. ¿Cómo es esto? Como figura existe. Ahora, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que la gente tiene que defenderse, ¿no? Hay que terminar de una u otra manera con esta oleada continua de delitos y con la legitimación que la sociedad, la Facultad de Derecho de la UBA, Zaffaroni y toda su escuela han estado causando un tremendo daño justificando al delito. La gente tiene que defenderse. Así como critiqué en el bloque anterior al gobierno de Macri por la política económica, yo me puse contento hoy cuando leí las declaraciones de Patricia Burrich. Ahora vos las acabás de pasar acá. Creo que es la primera vez, no sé si en 20, 30 o 40 años,
que sale un funcionario público a decir, no, sí, la víctima es el médico en este caso. Y me parece correcto, me parece que es la primera vez que sale a bancar a alguien que legítimamente se defiende. Yo espero que no sea condenado, espero que no sea procesado y espero que sea exceptuado de cualquier imputación penal. Me parece que es lo correcto. La opinión pública piensa de esta manera. Vos me dirás, sí, los jueces no fallan según la opinión pública, pero influye mucho. Y a mí me parece que esta pulseada, delincuente que cae muerto como consecuencia del propio riesgo que asume. Él tiene una actividad que es ser delincuente, robar, bueno, le falló el operativo. Y me parece que la opinión pública está claramente en favor del que se defendió. Entran a jugar una serie de tecnicismos sobre si el hombre se defendió legítimamente o si estaba intentando frenar al tipo que le estaba robando el auto. Si se comprobara que el tipo le estaba intentando robar el auto, va preso, técnicamente. Bueno, pero mira, esto es así. Esto, yo te voy a decir cómo funciona en la práctica. Olvídate de la ley penal de fondo, la ley procesal de fondo. Esto, primero hay una definición. ¿Qué es lo que gusta? ¿Quién es el débil y quién es el fuerte acá? Esto es lo que primero se define y después se arman los argumentos para justificar o para condenar. Me parece a mí que en este caso la tendencia de la sociedad, cansada del delito, es defender al médico. Yo estoy contento que haya sido excarcelado en el día de hoy o exceptuado de la prisión y espero que los juzgados, en primera instancia o en las instancias superiores, fallen a su favor, considerando esto legítima defensa. Y nuevamente felicito al Gobierno Nacional por haberlo bancado. Doctor, algún día hay que terminar con este tema de la impunidad para el delincuente. No puede ser que siempre tenga razón el delincuente. Y vos que me estás hablando de tecnicismos y garantías, yo te digo lo siguiente, ¿por qué no se hace lo mismo respecto a la víctima? No vale nada la vida de la gente, no vale absolutamente nada. El tipo se tuvo que defender, doctor, y tuvo que conseguir su bien. Con respecto a la declaración de Patricia Bullrich, lo que está diciendo usted hoy, ¿debería estar la población armada para defenderse de la delincuencia? Yo soy partidario de que la gente pueda estar armada, previo registro y todo. ¿No es un riesgo también? No, no es un riesgo. No, al revés. Si la gente está armada, se equilibran las fuerzas. Esa es la teoría de Estados Unidos y... Bueno, es la ideología que yo tengo, no importa. Yo sé que no es popular en Argentina esto, en Estados Unidos probablemente más de la mitad de la población esté de acuerdo con esto. Si yo soy partidario de que la gente pueda portar armas. Yo no porto armas, no uso armas de fuego, por la duda está claro, tampoco arma blanca, no tengo nada. Pero me parece... No, pero bueno, capaz que alguno viene, viste, digamos, ejercer una represalia en contra mía por lo que estoy diciendo. Si quieren, proceda, no tengo problema. Pero le voy a decir una cosa. Yo creo que la sociedad, cuando las fuerzas son parejas, se equilibra. Y una de las maneras de evitar el delito es que la gente esté legitimada para defenderse. Si durante años se le dijo, vos no podés defenderte, te tenés que dejar robar, violar y matar, y bueno, es el reino del delincuente. Yo lo lamento mucho. Lo que me gusta es el cambio de tendencia. La primera vez que hay un cambio de tendencia en muchas décadas, defendiendo a la víctima. Y creo que este es un gran mensaje para la sociedad. Por eso quedó libre este tipo. No pasó lo mismo del ingeniero Santos en el año 1990. Entonces creo que esto es algo bueno. La sociedad se está encaminando. Me parece que este es un tema, en realidad es bastante ideológico, pero en esto coinciden casi todos los partidos políticos. Y lo que yo tengo monitoreado, casi toda la opinión pública defiende a la víctima. Basta. Es hora de terminar. Yo no quiero que muera nadie, Graña. Te aviso. No me gusta la muerte, no me gusta la violencia. Pero ¿sabés qué? Es facilísimo terminar con la violencia y con los muertos. No cometan delitos y nadie se va a defender y no va a haber ningún muerto. Mira qué fácil. Sí, también, se arregla enseguida esto. Pero a veces, en estos casos, hay también algún problema social. Digamos, estamos hablando de venganza organizada. Digo, bueno, el tipo se defiende y van y le queman la casa. Bueno, digo, pero está bien, pero eso es peor todavía. Claro, es una rueda que no para, porque ahora la familia se plantea casi como una pelea tribal. La familia del delincuente muerto está amenazando al médico. Entonces es una rueda que no para de girar. El caso que está bien, esas amenazas no pueden pasar, son totalmente incorrectas. Yo los exhorto a la familia y todo que paren un poquito, ¿no? Que no hagan amenazas. No está bien lo que están haciendo. Quiero sumar la conversación. Basta de violencia. No hay más delito, no hay más defensa del delito, no muere nadie. ¿No es lo mejor para todo el país? Pregunto. Y no me diga que el tema de la pobreza, la clase social, no hace falta robar, no hace falta matar para crecer económicamente y para trabajar. Es totalmente innecesario. Quiero sumar la conversación del otro lado del mostrador, Rodrigo Díaz, secretario sindical del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad. ¿Cómo la ves vos? Bien, primero, o sea, este tema
está un poco corrido de lo que es mi función institucional en la defensa de los derechos de los trabajadores en contexto de encierro. Pero tenemos que estar acá y dar la voz de los que están dentro de las unidades penitenciarias, de los familiares que están afuera y también de las víctimas como institución. Porque justamente el sindicato se hizo para transformar las subculturas y para darle una vida digna a las personas que están en los espacios excluidos, como bien mencionaste vos. Primero tenemos que pensar todos como sociedad en el valor vida, en el valor supremo vida, sea del médico, sea de este chico de 24 años, en el valor supremo vida. Y primero, el tema de las instituciones. Rápidamente, lo que te van a decir es que el muchacho no estaba pensando en la vida del médico cuando lo amenazaba con el arma. Es un argumento, el primer argumento que te ponen sobre la mesa. Estamos entrando en un terreno hipotético. Estamos entrando en un terreno hipotético donde hoy la opinión de la gente que está condicionada por los medios de comunicación y condicionada por esta guerra que hay entre clases, que es lo que se expone, está bien que la víctima... Es aberrante que la señora Bullrich, como ministra de Seguridad, salga a tomar postura. Esa postura sobre que la víctima es el médico, siendo que el Estado es el que resuelve los conflictos y tienen... pero la situación la generan los 3 ladrones que van a afanar el auto. No, si vamos a una cadena causal, la situación está generada por... Estuvieron hablando de finanzas antes, con la falta de inversiones, falta de trabajo, con la exclusión social, con la falta de educación, con la falta presupuestaria. No se pone en educación, pero se ponen 1.900 millones de pesos para poner patrulleros y demás, y el señor tiene 2 tentativas de robo que lo lleva a comprar un arma, que con esa arma termina cometiendo un homicidio, que en este momento está en libertad. No está en libertad porque le corresponde la libertad, está en libertad por... la legitimación que le dan los medios de comunicación, y la legitimación que le dan es defender su propiedad. Pero acá la legítima defensa es cuando uno defiende el valor vida sobre el valor vida, no el valor vida sobre el valor propiedad. Y ahí estamos en un problema. Porque ese problema cambió la legislación penal cuando el robo calificado a automotores tenía penas mayores que el delito contra la vida. Pero, a ver, este muchacho, yo entiendo la justificación social, el contexto social, yo lo entiendo, pero la cadena es larga hasta llegar al tipo que no una, sino varias veces decide salir a robar. Este joven ya tenía antecedentes penales. Tocamos el tema también de varias veces salió a robar. Bien, pasó por contexto de encierro. Pasó en contexto de encierro donde... ya dijimos, hay 32.000 hacinados y van a ser 8 cárceles en vez de resolver el tema del Poder Judicial. O sea, pateamos la pelota para que la sociedad se ensangrente una contra la otra, se tiroteen, después los familiares se amenacen, en una cadena, como bien dijo el periodista, en una cadena que no termina más en un círculo vicioso de violencia. Rodrigo, acá hay que poner un parate con el tema del acomodamiento del Poder Judicial y de las instituciones en las funciones que tienen que cumplir. Porque la seguridad del señor, el señor tenía que dejar que se lleven el auto porque tiene 60.000 efectivos de la bonaerense con helicópteros, con medio de comunicación, que a las 2 horas le tienen que traer el auto y la persona tiene que ir detenida. Y acá nosotros receptamos en el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, o viene una criatura de 24 años, que por la exclusión tiene que venir y nosotros tenemos que esforzarnos para reivindicar los derechos y que aprenda de una buena vez a trabajar, porque si no se le come el servicio penitenciario, las cúpulas, el dinero que le mandan para pagarle el salario y darle tratamiento, o ahora tendríamos que receptar a un médico que ¿qué le vamos a dar educación y trabajo si ya tuvo educación y trabajo? Rodrigo, entonces los conflictos institucionales hacen que o venga el que no tiene que venir o el que viene no se lo pueda incluir socialmente. No, te quería consultar justo esto, si por ahí se ven muchos casos de este tipo de justicieros que nada tienen que ver con el mundo del delito, que caen en la cárcel justamente por no dejarse robar, como decís vos, un bien material, un auto, un reloj, un celular. Hubo casos en la cárcel que cayó gente que sí, justamente tuvo problemas y terminó matando a muchachos que andaban en el mundo, y vamos a poner entre comillas, delito, porque ahora los 1.900 millones de pesos que se tiró para comprar insumos para la pelea del narcotráfico, ahora pretenden cerrar la frontera. Lo vi a Macri hablando hoy que los consumidores se convertían en potenciales asesinos dentro de la familia y que van a cerrar la frontera. Pero no se dan cuenta, queridos gobernantes,
Y yo camino a la calle igual que todo el mundo. Que las cocinas están acá adentro ahora. ¿Qué vamos a cerrar las fronteras si la estamos fabricando? Entonces, hablemos las cosas como son y dejemos de tirar, porque el muerto no declara y el chico está muerto. Y es un chico, es una criatura de 24 años. Entonces, yo no voy a poner el dedo acusador ni sobre el pibe ni sobre el médico. Acá tenemos problemas institucionales y problemas de corrupción y problemas presupuestarios. Y una demagogia en el discurso y el facilismo es que apelemos toda la sociedad a tomar postura de nos rasgamos las vestiduras y salimos todos armados al lejano oeste y en vez de avanzar hacia una cultura pacífica, avanzamos hacia una cultura de guerra. Y esto no es Afganistán. Están cambiando bastante las cosas en los paradigmas de seguridad. Hoy ya vamos a hablar enseguida sobre el plan que promete Macri contra el narcotráfico, pero hace poco también salió la idea de tener una cárcel para extranjeros, no para delincuentes extranjeros, sino para aquellos que transgreden la ley inmigratoria. En el año 2010, Mauricio Macri estaba en su primer mandato como jefe de gobierno porteño. No le sobraba experiencia, pero si de algo no tenía dudas, era de su posición sobre la política migratoria. Después de los graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati que dejó 2 muertos, responsabilizó directamente a la inmigración descontrolada. Yo quiero pedirle a la señora Presidente que realmente trabajemos juntos en esto. Que dejemos de lado las mezquindades y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Con esta concepción se firmó ahora un acuerdo para crear el primer centro de detención de migrantes del país. Todo acorde con lo que piensa Mauricio. Creo que estamos todos conscientes que la Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. Convivimos con una situación descontrolada, donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes o más allá todavía de países limítrofes de Latinoamérica. Y eso es imposible, absolutamente imposible. Entonces, eso ha llevado a que de menos de 100.000 personas en situación de vivienda irregular, hoy tengamos 500.000. El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro Martín Ocampo firmaron un acuerdo para que la ciudad entregue un inmueble con el fin de que sea la primer cárcel de migrantes. Él necesita un hogar, una casa, un techo. Sí, necesitan un techo. Un techo para tu país. Techo para tu país. Ellos necesitan un lugar para vivir. Mejor si es bien lejos. A la nueva cárcel para extranjeros van a ir las personas que hayan ingresado ilegalmente al país o que tengan que ser expulsados por un dictamen judicial. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. La Policía Federal se va a ocupar del traslado y la custodia. El convenio de cárcel para extranjeros va a durar 4 años y entra en vigencia el 1 de septiembre. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Bueno, escríbenos a nuestro Twitter, @3P_A24. Estamos hablando de lo que pasó, del debate otra vez avivado sobre la legítima defensa. Excelente la postura de Rodrigo Díaz. Es valor vida por valor vida. Y no se trata de impunidad del delincuente. Vamos a vivir a los tiros. Esto es lo que dice Débora Ambo, es abogada. Rubén Adrián Martín dice, es homicidio calificado por uso de arma de fuego. No se defendió. El que lo defendió fue el bien. Fue el bien. Va a salir, pero le va a costar caro. Esto es lo que dice técnicamente respecto a esto, lo que les decía antes, va a seguir estando procesado, ¿no? Y lo que decíamos también es si es correcto que un hombre así siga en una situación de procesamiento.
¿Fue en legítima defensa? ¿No fue en legítima defensa? Las declaraciones del hombre, obviamente yo creo que hábil declarante, giran en torno de esto. Todo el tiempo dice, este hombre avanzó con el auto hacia donde yo estaba, tirado en el piso, dice que lo había pisado. Como me dolían las piernas, rodé hasta la línea perimetral de mi consultorio y estirando la mano tomé la pistola que había dejado en el cantero. Cuando giré, vi que el hombre tenía la puerta abierta y apuntándome con un pistolón me gritó, te mato, hijo de puta, te mato. Y ahí es donde es el tiroteo y donde lo termina asesinando. El problema es que nadie, me parece, ahí yo suscribo una parte de lo que decía Rodrigo, es que nadie encuentra muy bien qué hacer y cómo intervenir preventivamente en las situaciones de enfrentamiento social, de gente excluida que convive, cuadra de por medio con gente a la que ve llegar en un auto de alta gama. Esto para mí es un polvorín social. Obviamente no hay que segregarlo, sino que encontrar algún tipo de medida preventiva para que esto funcione. Guillermo Serpa Guiñazú es abogado especialista en narcotráfico. Le pedimos hoy que viniera justamente para hablar del plan de Macri en materia de narcotráfico, pero aprovecho que te tengo acá y te pregunto. ¿Cómo ves, qué pasa cuando estos choques así de familias o subcultura de delito cuando hay un episodio así, que le queman la casa al tipo, lo siguen amenazando? ¿Qué se hace? Bueno, mira, yo hay cosas que coincido con el doctor y otras que no coincido con el colega. Para eso yo bien, creo que siempre lo traigo, viejo. Bueno, por eso sí, ya sé. Me avisaron hoy al mediodía. Pero hay algo que es fundamental. Siempre lo he venido diciendo a lo largo de más de 40 y tantos años de abogado y ya voy para 68 años de vida. Hay una línea que es la del equilibrio, que es el camino que hay que transitar. Si el país y la gente transitara ese camino, si el delincuente tuviera conciencia que lo que ha hecho es ha cometido una conducta disvaliosa, y si la otra persona se diera cuenta que quien tiene que realmente tomar las medidas, algunas de ellas por lo menos antes de producir la eliminación de alguien, hay que estar también en la piel de esa persona que es agredida, bueno, yo creo que las cosas van a caminar bien. Pero ¿quién es el que tiene que actuar fundamentalmente? Es el Estado. Bueno, ahí te digo, yo cambié mucho mi opinión hasta cuando me pusieron una 45 en la cara. Por supuesto. Yo siempre tuve una actitud, compartiendo un poco lo de Rodrigo, y creo que alguna vez hasta discutimos por eso, casi no peleamos. La cuestión yo entiendo los problemas sociales y que los sistemas económicos muchas veces son expulsivos de la gente, a la que le deberían dar un laburo digno, y como no consiguen laburo digno, terminan cayendo en la marginalidad. Pero uno como ciudadano no tiene la culpa de ese sistema, y no tiene la culpa. Es que ¿Yo qué culpa tengo yo? Que encima coincido con muchas cosas con las que vos decís. Cuando yo iba con mi nena y me metieron una patada en la puerta, me sentaron de culo, me pusieron una 45 en la cara con mi nena tirada en el piso. ¿Yo qué culpa tengo de lo que le pasó al tipo? Pero el culpable, ¿sabes quién es? El culpable son las sucesivas administraciones que no han hecho lo que han tenido que lo que es debido. Es decir, fijar las políticas pertinentes, proceder a capacitar gente, incluso hasta en el uso de las armas de fuego, para saber cuándo realmente tienen que intervenir o cuándo tienen que, producir la muerte de alguien. Esto es así. Pero también es muy cierto que la víctima no puede estar expuesta permanentemente y que por otra parte dice, voy a actuar frente a la inacción del Estado. Ha habido una inacción del Estado a lo largo de sucesivas administraciones donde directamente se ha hablado y se ha recitado la voluntad política. Acordate, lo mismo vamos a hablar del tema del narcotráfico. Esto es así. La voluntad política no se recita, se ejercita, y esa voluntad política, que no es declamatoria, requiere fundamentalmente de recursos volcados, requiere de capacitación en todo sentido y fundamentalmente saber también hacer las cosas. Saber hacer las cosas y una concientización tanto de la gente, pero también una concientización profunda de la gravedad del momento que se vive por parte de las autoridades. ¿Qué te pareció las que tienen que intervenir por Macri hoy? ¿Más de lo mismo? ¿Un catálogo de buenas intenciones? Sinceramente, voy a coincidir en algo también acá con el colega, con el doctor Maslatón. Me parece auspicioso, realmente me parece bueno por lo menos dejar de lado los anuncios. Estoy hablando de un starting point, de un punto de partida, ¿no? Es decir, si hemos vivido a lo largo de muchos años situaciones donde los
gobiernos lo que han hecho es solamente anuncios. Anuncios. En el caso del kirchnerismo negaba bastante el problema. Pero por supuesto, cuando yo he tenido discusiones con ellos, pero por supuesto, eso minimizaban el problema. Bueno, mira, yo lo hemos hablado con vos esto. Yo soy uno de los primeros que fui crítico, y vos lo sabés muy bien, del ex jefe de gabinete, del poliministro de Aníbal Fernández, porque tuvo la seguridad a su cargo a lo largo de 10 años. La tuvo cuando era ministro del Interior, la tuvo cuando fue jefe de gabinete la primera vez, la tuvo cuando fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque se llevó siempre el tema consigo, esta es la realidad. Y bueno, pero uno llega a qué conclusión. Primero, el desdén, el menosprecio, el hecho de que directamente vos decís, bueno, el problema no es grave. Cuando alguien dice el problema no es grave es por dos motivos, Rolando. O directamente porque se es un ignorante, y cuando se es ignorante, uno lo que hace es improvisar. La improvisación, fundamentalmente, es hija de la ignorancia. Esta es una realidad. O si no, vos decís, el problema no es grave porque directamente uno tiene algún tipo de complicidad con el delito. Es decir, no hay una tercera situación. Sí, además cuando es una cuestión elemental, estando al lado de unos mayores productores de cocaína del mundo, como es Bolivia, siempre el problema va a ser grave. Sí, yo perdón, el nombre tuyo es Rodrigo. Yo hay algo que vos me decías, bueno, que el gobierno no cierre fronteras. Lamentablemente, el gobierno lo que tiene que hacer es, yo en eso coincido con el presidente, pero tal vez él lo que tiene que fundamentalmente hacer, más que el cierre de fronteras, es fijar controles, que haya controles. La Argentina ha tenido una orfandad absoluta en materia de controles, ha tenido una orfandad absoluta en materia de acciones coordinadas. Bueno, porque los controles suelen ser bastante corruptos. Porque son corruptos, pero porque está penetrado. Cuando vos no haces absolutamente nada, a lo largo de una década o a lo largo de 15 o 20 años, porque también hay que ser honesto, hay cuestiones que empezaron mucho antes del periodo kirchnerista. Esta es una realidad. A mí me tocó negociar la Convención de Viena por la Argentina, vos lo sabés, a fines de los 80. La Argentina era un país de tránsito, absolutamente. Ya en los 90 había un incipiente consumo que ya se iba incrementando. Hubo un disparo de la oferta que después llegó a ser exponencial en los 90. Y después ya en el 2000, bueno, ya directamente... La pasta base, el claro, pasta base, producción de drogas de síntesis y fundamentalmente, que es lo que no se tomó conciencia, que Argentina pasó a ser un país de contratación, Rolando. Acá directamente es un país donde vos podés hacer cualquier tipo de, digamos, de actividad que evidentemente hasta podés entrar en reclutar gente. Ahora, ¿cuándo actúa el narcotráfico? El crimen organizado, léase narcotráfico como manifestación más importante, que es la verdad, se asienta cuando un país es lábil, se asienta en un país donde hay más debilidades que fortalezas. Yo te agregaría una cosa. Y la Argentina las tiene. La justicia argentina, durante mucho tiempo, y aún te diría casi hoy, ignoró o menospreció el problema del menudeo. Entonces decían, los jueces federales iban y le decían, vos le llevabas un dealer que vendía en una villa y tenía 4 o 5 punteritos y te decía, no, a mí traeme el narco mayor que se la baja de Bolivia y no me vengas a joder con estos 4 muertos de frío. Claro, el problema es que esos muchachos después iban tomando el control de la villa, se enfierraban y entonces eso permitió también que el narcotráfico, el narcomenudeo se convirtiera también en control geográfico. Bueno, por eso paramos y en eso realmente... me alegro que yo haya sido uno de los que paró cuando se reunió la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Drogadicción en el Congreso hace un par de años, la reforma que se pretendía hacer. Perdón, no sé, ¿queréis hablar? No, la reforma que se pretendía hacer, donde directamente decían, bueno, vamos a ocuparnos de los grandes. De los grandes normalmente... No se terminan ocupando, ya sea por complicidad o lo que sea, pero hay que ir empezando por todas directamente la cadena de comercialización. Si cortás el de abajo, si la cortás, y aparte esa gente vuelve. Esto es como cuando las penas, y con esto te concluyo esto. Por ejemplo, si vos pones una pena mínima, esa pena mínima que haces directamente es excarcelable. Entonces, ¿qué ocurre? El tipo sale y vuelve otra vez al círculo de la comercialización ilícita. Ahora, si vos pones grandes penas, lo único que haces en un país como el nuestro es alentar la esperanza de impunidad. Lo que hay que hacer, y eso se lo he dicho a los jueces en reuniones y todo, es directamente fijar penas de cumplimiento inexorable. Irreales.
Yo prefiero que no me hablen de 50 años y no se cumpla, y que me hablen de 10 años, 15 años, pero esos sean de cumplimiento efectivo. Carlos Camerecías. Sí, mira, Graña, yo obviamente creo en las buenas intenciones del presidente Macri en este punto, en la explicación que dio el doctor, pero lamentablemente yo adscribo a otra parte, a otra teoría, probablemente política, ideológica. A mí me parece que la guerra contra la droga fracasó en Argentina y en todo el mundo y no tiene ninguna posibilidad de éxito. Esto no funciona, la prohibición no funcionó. A Estados Unidos se le ocurrió prohibir esto hace 50, 55 años. Los resultados están a la vista y te explico por qué. La verdad, en Estados Unidos hay estados como Colorado que están casi liberales. Bueno, no, pero solamente para la marihuana y con reglamentación, que tampoco sirve la reglamentación del estado tipo Uruguay, tipo Colorado, tipo California. Esto es lo que yo opino. Pero, mira, si yo tuviera que describir el régimen legal de la droga, yo tengo que ver qué es lo que sucede en la práctica. En la práctica el consumidor está tolerado, no le pasa nada porque es consumidor. La fabricación, el procesamiento y la distribución está condenada. Está perseguida criminalmente. ¿Cuál es el paraíso? ¿Cuál es el deseo del narco en el mundo? Que el consumidor pueda libremente comprar y que el narco sea un monopolista porque solamente el que tiene mucha fuerza, mata, está arreglado con los poderes corruptos de turno, puede vender. Entonces, esta es la peor de las combinaciones. Impunidad para el consumidor y dificultad para que haya más oferta en el mercado. Y esto crea todo un circuito de delitos y contradelitos y un montón de cosas que son los culpables de la violencia que vivimos. Perdón, sí. Dame un minuto, por favor. Para mí hay dos soluciones nada más y son los poderes políticos y la ideología del país el que tiene que decidir. O vos condenás todo y hacés la de países como Singapur, Indonesia o ahora la República de las Filipinas. Entonces está toda la droga prohibida, no se tolera nada, no hay ningún recital de tipo Greenfield, donde el 90% están drogados, no se tolera marihuana, y todos son combatidos, inclusive hasta ahora en Filipinas con terrorismo de Estado para matarlos uno por uno y nadie dice nada. Eso funciona, es funcional y sirve. Yo no estoy de acuerdo. Y la otra solución es la liberación total. Lo que pasa es que la liberación total no se puede hacer sin permiso de los Estados Unidos, porque es el país moralista que metió a todo el mundo en esta ridiculez de prohibir la droga. Cuando yo digo prohibir la droga, obviamente estoy en contra de la droga. Que no venga ninguna a chicañar que yo o consumo o tengo negocio ni nada. Odio la droga y recomiendo que nadie se drogue ni siquiera con marihuana. Pero la prohibición no sirve y fracasó. Y toda esta técnica de prohibir a la distribución y a la fabricación, creando monopolios y permitiendo que el consumidor consuma libremente, no sirve. En algún momento va a tener que haber una convención mundial para decir, señores, fracasamos. Cortita, ganó el narcotráfico. No, mira, cortito. Muchas cosas de los argumentos que el doctor dice lo vengo escuchando hace mucho tiempo y tiene razón en algunas cosas. Pero primero partamos de la base de que la Argentina, y no me gusta hablar, vos sabés, de lucha, de guerra, porque hemos vivido hablando de lucha y guerra y esos términos grandilocuentes que no sirven para nada. Lo único que hay que hacer es trabajar de una manera equilibrada, integral, objetiva. Pero también, y se lo digo acá al colega, que lo he oído varias veces, hay algo que es muy fundamental. Tampoco la liberalización va a traer la solución. ¿Por qué no la va a traer? Primero, porque hay grupos etarios a los cuales no va a llegar la droga desde el punto de vista. ¿Qué va a ir? ¿Va a ir a un registro un muchacho de 8 años? Hoy en día hay gente que se inicia en la droga a partir de los 6 o de los 8 años. Esta es la realidad. ¿Qué va a ir? Y para que el Estado le diga, bueno, está registrado, te voy a proveer. Hay otras sustancias que evidentemente nunca van a estar al alcance de esa gente. Doctor, tenemos que ir al corte. Sí, perdón, yo creo que el Estado no tiene que meterse en esto, directamente, ni siquiera con registro. Muchas gracias por venir. Bueno. Vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos les vamos a contar un caso muy interesante. Una provincia donde se arman causas. Los fiscales arman extrañas causas para terminar cobrando deudas. Absolver a Humberto Juan de Robertis, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Tucumán es una provincia donde en los últimos años abundaron los escándalos judiciales. El increíble juicio oral por la desaparición de Marita Verón,
la impunidad en el crimen de Paulina Levos. Destruyeron la escena. Esta investigación nació con todas las pruebas equivocadas porque estaba todo el lugar desbaratado. Y todos los responsables que han hecho eso, ascendidos y protegidos por Alperovich. En Tucumán, José López dejó cientos de obras sin terminar y fondos mal rendidos. Sin embargo, no hay un solo expediente abierto. En Tucumán hay fiscales que aprietan a los acusados para que entreguen dinero y bienes, o que no investigan decenas de millones de pesos en efectivo descubiertos en la legislatura. Detrás de estos fiscales aparece siempre un mismo nombre, el del procurador Edmundo Jiménez, Pirincho Jiménez. Muchos robos contra la propiedad, evidentemente hay que poner mucho trabajo en todo esto. Valió la pena viajar a Tucumán y conocer a los increíbles fiscales de Pirincho. Significa el uso del aparato represivo del Estado para perseguir inocentes. Hay una estructura corrupta en la justicia que la encabeza el ministro Jiménez. Lo que me pasó es de pesadilla y no se lo ruego a nadie. Acá en Tucumán, en la justicia penal, no hay, y las pocas que hay no han prosperado, ni prosperan, ni avanzan, ni se mueven siquiera ninguna causa relativa a algún hecho de corrupción, por chiquito o grande que fuera. Esto que parece que fuese de otra época o de, no sé, de las películas, bueno, en Tucumán es una realidad, ¿no? Estamos en el barrio La Ciudadela, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Vamos a ir a la casa de Roxana Tevez. Roxana Tevez hoy tiene una modesta lavandería, pero en un tiempo tenía dinero. Sin embargo, fue víctima de una causa armada, extraña, extrañísima, que la despojó de todos sus bienes. Su historia es un escándalo aquí en Tucumán. Para tal vez acallar este escándalo, hace un par de días la asaltaron y la golpearon de mala manera. Por eso hoy tiene un policía de consigna en la puerta de la casa. ¿Roxana? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo estuviste presa? Aproximadamente 2 meses estuve detenida, presa, secuestrada, como lo quieras llamar. ¿Vivís acá? Vivo acá, sí. Me mudé al tiempo, vendí un auto que tenía mi hija, que se lo regaló a Augusto, y con eso compré el fondo de comercio. Y bueno, ¿Quedaste sin nada? acá, me quedé sin nada. Vos firmaste, saliste de la cárcel en bolas, sin nada. Exacto. Inclusive estando, queriendo recuperar algo, no me lo permitieron. Fui robada en los mismos domicilios donde teníamos en los hoteles, porque ahí vivíamos, y no me dejaron sacar nada. Presten atención a esta historia. Roxana Tevez vivía con un señor que tenía un par de hoteles, tampoco era una gran fortuna. Su marido muere. La hija, con la que ya había tenido problemas y discusiones hereditarias, este hombre estando en vida, le inicia una causa penal a Roxana Tevez diciendo que lo había tenido secuestrado al padre. Hasta era una causa, digamos, por plata, una causa por herencia. Sin embargo, en la increíble justicia de Tucumán se convierte en una causa penal, donde a Roxana Tevez la terminan metiendo presa y en la práctica, una especie de contubernio entre los abogados de ella, los abogados de la otra parte y un fiscal, la terminan apretando para que firme y entregue todo. A ver, yo sé que esto puede sonar técnico, pero una cuestión de plata se dirime en la justicia civil. Uno no puede utilizar la justicia penal para meter a alguien preso y hacerlo firmar contra su voluntad y después soltarlo y después Dios dirá. Uno puede decir, bueno, esto es un error judicial, un fiscal, una causa excepcional. No. Yo fui a Tucumán, descubrí que esto se repite en varios y varios casos. La que mejor me lo contó es la senadora Silvia Elías de Pérez, senadora por Tucumán de Cambiemos, y por eso le pedí que ya que andaba por Buenos Aires, que viniera a tercera posición. ¿Cuántos casos hay de estos? Contale los ejemplos a la gente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Son muchos los casos, hay probados y denunciados por el propio Colegio de Abogados de mi provincia, más de 6 en los que se muestra toda la metodología de funcionamiento. Yo recuerdo uno que entraron a una financiera y llevaron a un tipo por los bancos en el a caso sacar Rigur, la plata para pagar. Ese es el caso Rigur.
y en todos los casos siempre hay una camarilla de abogados. En el caso que vos mostrabas de Roxana Teve, creo que lo importante de entender es que los abogados que están detrás de esto son los hijos del señor Jiménez. Pero yo ahí te pido 2 segundos que vos me dejes que contextualice esto para que la gente que no conoce mi provincia pueda entender qué es lo que está pasando y cómo se arma toda esta matriz de corrupción en la cual el ministro público fiscal Jiménez es clave, absolutamente clave, y es el ¿Qué personaje, Pirincho Jiménez? Con todas las Contá un poco la historia, yo la conozco, pero no te veo que está en el final, dale, contala. Hace 12 años, ustedes saben que en mi provincia Alperovich fue gobernador 3 periodos. El único personaje de la historia que va a poder serlo por 3 periodos porque se hizo reformar la Constitución para hacerlo. Bueno, cuando él inicia sus funciones lo pone a este señor Edmundo Jiménez como su ministro de Justicia y Gobierno, que lo acompaña durante casi todo el periodo, solo al final lo deja ahí puesto como ministro público fiscal. Cuando él toma el gobierno, lo primero que hace es desarmar 2 cosas. La Fiscalía Anticorrupción, que le molestaba mucho, y lo segundo es el CAM, que era el Consejo Asesor de la Magistratura, que era el encargado de elegir los jueces. ¿Qué es lo que hace entonces? Con su ministro de eran gobierno... organismos técnicos. Para el común de la gente no importaban, porque en aquel momento estaban más preocupados por la crisis social en Tucumán que por otra cosa. Sin Con el duda. tiempo se vio la importancia de esto. Sí, pero en aquel momento no creas que la gente se quedaba callada. El propio colegio de abogados puso el grito en el cielo, la oposición decíamos todo lo que se nos venía porque nos dábamos cuenta de la situación. En ese momento, justamente en el fuero penal, había 14, 15 lugares de jueces y de fiscales para llenar, que estaban vacantes, y entonces este señor Jiménez, desde el Ministerio Público Fiscal, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, el que pone a dedo, junto con el gobernador, quienes iban a ir en este Lo que lugar. se ve que durante todos estos años no hubo casi investigaciones de corrupción política hacia el interior de los funcionarios tucumanos. O sea, ellos vieron que ni bien asumían, al poner todos los fiscales, se garantizaban el blindaje judicial para después. Así es. Desde el Ministerio, ya desde el Poder Ejecutivo, Jiménez manejaba a gusto y piacere a todos estos señores para ir asegurando Cuando se justamente manejaba, impunidad. ¿cuánto los manejaba? Totalmente. No son títeres. No, totalmente. ¿Nunca se les sublevó ninguno? No, por supuesto que no, hay muy poco. Hay 1 o 2 fiscales que son realmente personas de bien y 1 o 2 jueces a los cuales de verdad la pasan muy mal. La pasan muy mal, porque mira cómo ellos concluyen esta matriz cuando unos cuantos meses antes, un año antes de dejar el poder, Alperovich lo deja sentado ahí como ministro público fiscal. Y entonces, ¿qué hace con esto? Asegura 3 cosas. La primera es impunidad para todos los casos de corrupción de Tucumán, que son muchísimos. Para que vos te des una idea, en 12 años nada han hecho por licitación pública. Solo Claro, para que lo veas. ahí era el reino de José López. Totalmente. Y a López nunca le abrieron un expediente. Absolutamente. Cuando yo vi allá las cosas que dejó sin hacer, la terminal de Concepción a medio terminar. La cantidad de denuncias que nosotros hemos hecho contra ese gobierno. Y López no tiene enorme. ni un expediente. No, todo queda frenado ahí en la fiscalía. Lo segundo que han hecho es montar ahí un lugar para cobrar deudas, ¿sí? Entonces, hay un grupo de abogados, entre los cuales están los hijos de Jiménez, porque los hijos de Jiménez son los abogados de la hija de este señor, por ejemplo, en el caso de Roxana Teve que vos mostrabas. Cuando vos me lo contaste, yo te dije, esto es único en el país. Una fiscalía penal que sirva para apretar gente, para cobrar deudas civiles, la verdad que yo nunca lo vi. Así es, bueno, en mi provincia eso existe, ¿no? Fiscales que Y protegen a gobernadores hay por toda la Argentina. Ese fiscal Herrera, que era el que era utilizado para que en este caso, por ejemplo, de Roxana Teve, llegan hasta la locura de que la ponen presa a ella, a los hijos, hasta que lo hacen que firmen todo, y después no se queda conforme con esto, sino que había un plazo fijo que tenía esta señora y en el cual el fiscal Herrera hace un exhorto al banco para que se lo entreguen inmediatamente, para que lo manden a la fiscalía. El banco, como duda con algunas cosas que no estaban claras, entonces se demora y automáticamente manda a que lo arresten al gerente del banco y a que hagan una medida de allanamiento en el propio banco. Entonces el gerente automáticamente envía los fondos. ¿Y quién es el que retira los fondos? El hijo de Jiménez.
el abogado de una de las partes. Bueno, esto es común y por supuesto que ¿qué es lo que hace estando sentado allí el ministro público fiscal? Como tercera pata, porque es como que para completar todas estas cosas, él es el que le da la mayoría automática a Alperovich, que es el que lo pone para las elecciones. Porque en mi provincia, quienes controlan las elecciones son 3 personas que forman la Junta Electoral. Esta Junta Electoral es quien está al frente de la legislatura, quien está al frente del Ministerio Público Fiscal y el presidente de la Corte. Entonces, estas 2 patitas ya le quedan 2-1 al otro. Entonces, ¿cómo será de obsceno que hasta ha hecho que su hijo renuncie a una postulación como candidato para no dejar la Junta Electoral y quedarse hasta 48 horas antes de que ha sido la ignominia máxima de todo lo que ustedes han visto en Tucumán con los fraudes y demás, y dejar él todo perfectamente acomodado? Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.